Muy buenas tardes. Vamos a ver la siguiente clase del día de hoy, que es tiroides. El tema de tiroides es un tema muy importante. Es el segundo tema más importante en cuanto a preguntas. ¿Ok? No me estoy refiriendo que sea más importante que otro, pero sí con respecto a preguntable. ¿Ok? Cuando yo llevé la materia, mi 50% del examen era puro, ¿cómo se llama? Diabetes. De las 50 preguntas, 38 eran diabetes. El siguiente semestre continuó igual. Y luego, bueno, ya estaba pandemia cuando siguió igual. Y luego el siguiente semestre, después de ese, o sea, un año después, el examen vinieron 30 preguntas de tiroides. ¿Ok? Entonces les digo, después de diabetes, ¿qué otro tema es el que más me pueden llegar a preguntar? Tiroides. ¿Ok? ¿Y qué me pueden preguntar de tiroides? Cositas de fisiología, que lo vimos el día de ayer, de dónde proviene la T4, de la tiroxina, de dónde proviene. Los valores se van a poner ahí, pacientes si tiene hiper o hipo, o si tiene alguna tiroiditis, o si tiene alguna otra entidad, las características clínicas. Entonces, hay mucha cosa preguntable de aquí. ¿Ok? Entonces, si ellos quieren, te pueden hacer un examen completo de pura tiroides sin los demás temas. ¿Ok? Entonces, por eso les menciono, es tan importante como diabetes. Si me dijeran, ¿qué tema dejaría de leer? Bueno, no te puedo decir qué tema puedes dejar de leer, aunque si fuera uno, marcadores bioquímicos, pues si quieres déjalo fuera. No me alcanza el tiempo, no lo puedo leer. Pero si me dijeras, ¿qué tema tengo que leer? Tiroides y diabetes. Esos no los puedes dejar morir por nada del mundo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar ahora sí con la clase. Les digo, en los intensivos vamos a ver cositas más puntuales, qué es lo que más me qué es lo que más me pueden llegar a preguntar. Y vamos a ver también lo que es bocio. Entonces, vamos a ver tanto la hiperfunción, la hipofunción y bocio. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver otro tema que es síndrome de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, perdón, y pues sería todo de la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Y a las 8:30 empezamos con las preguntas de diabetes. Sí, ayer les mandé el Kahoot, ¿verdad? Les mandé 2 Kahoots. Porque a veces se me va la onda de que sí se los mandé, no se los mandé, ¿sí? Bueno, también cualquier duda que tengan de esos Kahoot me dicen. A ver si el fin de semana o la siguiente, sí, el fin de semana lo revisamos para que ustedes se queden con cómo contestar ese tipo de preguntas. ¿Ok? Y les digo, ahorita acabando, vemos las preguntas que nos quedaron pendientes el fin de semana. Bueno, ya para no decir más cosas, vamos a empezar con la hiperfunción tiroidea y tiroiditis. Los valores, anótenlos. ¿Pueden llegar a hacer preguntas de examen? Sí. Vino en un examen una vez. El paciente tiene una hiperfunción tiroidea. ¿Cómo te esperarías encontrar su perfil tiroideo? Entonces, aquí están los valores por arriba de T4 arriba de 1.8, T3 libre por arriba de 132. Decimos que se puede encontrar con un hipertiroidismo. Y recuerden, si T3 y T4 están elevadas, TSH debe estar por debajo de 0.3. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta porque te puede venir eso en el examen. Las definiciones, aquí principalmente, la ideal es una hiperfunción glandular. La hiperfunción glandular es una sobreproducción de las hormonas que se puede dividir en un hipertiroidismo o en una tirotoxicosis, o tiroiditis, bien dicho. La hipertiroidismo es una afectación 100% de la glándula. La tirotoxicosis principalmente es un aumento por una alteración que causa en la glándula. Por ejemplo, una inflamación o una infección. Y esto hace que se aumente la liberación de las hormonas y es transitorio. ¿Ok? También recuerden, todo esto, todas las tiroiditis van a tener captación de yodo radioactiva baja dentro de las primeras 24 horas. ¿Ok? Entonces, anoten. Bueno, el cuadro clínico es el que siempre hemos visto, desde fisio. Hay nerviosismo, labilidad, intolerancia al calor, taquicardia, palpitaciones. Recuerden, T3 es una hormona cardiogénica. Entonces, por eso es
que hay taquicardia y palpitaciones. ¿Qué más? Es una hormona, ¿cómo se llama? Que aumenta el metabolismo, ¿ok? Por lo tanto, puede haber pérdida de peso y aumento del apetito, ¿ok? Y como tienes un aumento de ¿cómo se llama? De las palpitaciones y taquicardia del pulso, pues puedes llegar a tener nerviosismo y temblor. Entonces, ténganlo en cuenta. Las causas. La principal causa es enfermedad de Graves, de un hipertiroidismo franco, ¿ok? Es por reacciones principalmente autoinmunes. Pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de un hipertiroidismo, tanto de hiper como de hipo? La principal causa siempre va a ser autoinmunidad, ¿ok? Anoten, autoinmunidad. De estas, la principal es la enfermedad de Graves, o Graves, como le quieran llamar, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Puede existir también un bocio multimodular, adenoma tóxico, sepan que existen, que el adenoma tóxico principalmente está ligado a TSH, entonces también te pueden llegar a preguntar eso, anótenlo, y pues principalmente sería lo más importante. Las no hipertiroideas, ¿me las llegan a preguntar? Sí, sí te las llegan a preguntar. Principalmente las tiroiditis y alguna que otra que sea por preparados farmacológicos. Que les digo, ¿cómo se pueden administrar las hormonas tiroideas? Principalmente en suplementos alimenticios para bajar de peso. Los productos milagros que les comentaba en clase. Ahora, apréndanse bien los datos característicos y de laboratorio que puedes llegar a encontrar en el paciente con hiper o hipotiroidismo. ¿Ok? En el paciente con hiper, principalmente va a haber hipercalcemia, hipercalciuria. Fosfatasa alcalina va a estar aumentada. Las hormonas, bueno, las enzimas hepáticas también van a estar alteradas y los valores de LDL y colesterol van a estar disminuidos por la quema o el metabolismo elevado, estas descienden. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Las aminotransferasas, al tener una alteración hepática, porque como alteran el metabolismo, pues van a alterar lo que son los citocromos, lo vieron el semestre pasado en farmacología, entonces van a empezar a alterar lo que es el metabolismo hepático para degradar tanto grasas, glucosa, carbohidratos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a haber una elevación de aminotransferasas y además también va a haber un aumento de fosfatasa alcalina. ¿Ok? Si fosfatasa alcalina y ALT están elevadas, estamos hablando de una enfermedad hepática grave. Lo van a ver la siguiente materia en gastro, entonces ténganlo en cuenta. Y pues el calcio pues, puede estar alterado por medición de la cercanía de lo que es la tiroides con las paratiroides. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Si lo pueden, ¿cómo se llama? Razonar, ya tienen una pregunta bien. Y si te hablan de hipotiroidismo, pues lo contrario. ¿Ok? Entonces, anótenlo. El electrocardiograma principalmente va a haber taquicardias y en pacientes muy graves, fibrilaciones, que es por esto que eso se le conoce como la tormenta tiroidea. ¿Ok? Las hormonas sexuales pueden llegar a estar, ¿cómo se llama? Alteradas por medio de, o van a estar aumentadas por medio de las concentraciones de globulina. ¿Ok? Entonces, ténganlo también en cuenta. Pregunta random que te puede venir en el examen, pero te puede venir. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Graves. De la enfermedad de Graves, recuerden que 1 de cada 4 pacientes regresan. O sea, el 25% de los pacientes se pueden aliviar o mejorar sus síntomas sin ningún tratamiento físico. Más del 75% no es así. ¿Ok? Pero recuerden que un 25% puede revertir. Porque también puede venir esa pregunta, como cuál de las 7 aseveraciones es correcta. Y ustedes van a decir, no, pues Graves, todos van a tener Graves. No, 25% van a regresar, mientras que un 75% no regresa. ¿Ok? Los datos clínicos de Graves. Porque ustedes van a ver los datos clínicos que les acabo de mencionar de hipertiroidismo, pero ¿cómo saber qué es Graves? Principalmente por 2 cosas. Oftalmopatía. Principalmente tienen ¿cómo se llama? Alteración o edema en ojo o en párpado.
Lo más característico es que puede llegar a presentar exoftalmos, ¿ok? Pero les digo, ya con que tenga alteración en el párpado, inflamación, edema, ya con eso estamos hablando de un Graves. Dermopatía con acropaquía, ¿ok? Entonces el paciente puede llegar a tener los dedos de los palillos de tambor con alteraciones de piel. ¿Qué otra enfermedad vimos que causaba alteración de piel? Addison, pero esto es en los lugares expuestos al sol, ¿ok? Acá es en cualquier región. Otra cosa, puede llegar a escucharse un soplo audible o un frémito palpable. ¿Qué es el frémito? El frémito es la transmisión del sonido a través de un órgano hueco. Principalmente lo vemos en lo que es el tracto respiratorio, porque es donde se genera la voz. ¿Ok? Entonces, ahí hay un frémito. Entonces, si tú pones los dedos cerca de lo que es la laringe o en la faringe, vas a sentirlo palpable. También si lo pones en lo que es la región de la tráquea, vas a sentirlo palpable. ¿Ok? Y si tú pones el esteto en esta región, pues vas a escuchar un soplo fuerte en esta región. Los exámenes de laboratorio, los que les mencioné al principio, pero para hacer el diagnóstico específico, podemos llegar a utilizar los anticuerpos. No es lo más indicado, pero es lo que se puede llegar a utilizar. Si te vienen los tres, el más específico de todos es el anticuerpos de los receptores de TSH. Esa fue pregunta en ese examen que les digo que fueron 30 preguntas de puro tiroides. Vino esta pregunta, lo de los receptores de TSH. Te venía, ¿cuál de los siguientes es el anticuerpo específico para diagnosticar la enfermedad de Graves? Venía inciso A, anticuerpos peroxidasa, inciso B, antitiroglobulina, inciso C, anticuerpos del receptor de TSH, inciso D, otra cosa que nada que ver, inciso E, otra cosa. Entonces, recuerden, el más específico son los anticuerpos del receptor de TSH para Graves. ¿Ok? Aquí principalmente, pues los antecedentes, si la paciente fumó, si estuvo consumiendo yodo, y también pues por bacterias como la Yersinia. El tratamiento, principalmente vamos a ver bloqueadores de la conversión por medio de la peroxidasa, que es el metimazol, que se da de 15 a 60 miligramos al día, y el beta bloqueador indicado para esto es el propanolol de 20 a 40 miligramos, principalmente ¿por qué? El propanolol lo utilizamos para lo que es la tormenta tiroidea, para evitar las arritmias, ¿ok? Entonces, anoten. Para evitar arritmias, propanolol. También propanolol evita la conversión de de T4 a T3, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Se dan al mismo tiempo? Sí. ¿Se dan de manera crónica? No. Beta bloqueadores siempre y cuando el paciente tenga una alteración cardíaca. Si tiene el soplo audible, si tiene el frémito palpable, se da el propanolol. Si no tiene esto, aguántate, ¿ok? Solamente con tiamisol, que también así se le conoce el metimazol aquí en México por los errores fonéticos que se pueden llegar a presentar. Entonces, ténganlo también en cuenta. Recuerden de Pharma que en el primer trimestre, ¿qué es lo que podemos dar? PTU. ¿Por qué? Porque no causa alteraciones en el producto. Después del segundo trimestre no podemos dar PTU porque causa hepatotoxicidad en el bebé. Por lo tanto, se da tiamisol. ¿Y tiamisol por qué en el primer trimestre no? Porque causa alteración de las extremidades, causa amelia, no se produce en las extremidades, por lo tanto, no se da en el primer trimestre y en el segundo el producto ya está formado, por lo tanto, se puede utilizar. El tratamiento definitivo, pregunta de farma, pregunta de endocrino, pregunta de cirugía, pregunta de urgencias y a lo mejor del ENAR. El tratamiento definitivo, yodo radioactivo, seguido de la tiroidectomía, pero lo ideal es el yodo 131 por lo que les explicaba en clase, que el yodo 131 destruye a lo que es la glándula sin tener complicaciones como la cirugía. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta del hipertiroidismo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Vamos a continuar con las tiroiditis. Estas tiroiditis están muy, muy sencillas. El caso clínico lo vas a ver, es decir, es una tiroiditis subaguda, o es una tiroiditis aguda, o es una linfocítica. Así están muy directas esas preguntas, ¿ok? De hecho, en sexto año llevan una materia que se llama terapéutica médica. Ahí van a volver a ver este tema.
Entonces, estudienlo bien para que cuando lleguen a este tema lo tengan dominado. Y de aquí siempre te ponen una pregunta también. Entonces, estudien bien esta materia, ¿ok? Porque si te llegan a poner varias preguntas en diferentes materias. Bueno, primero que nada, tiroiditis subaguda. Como ya vimos, es una hiperfunción glandular, la cual después de 2 a 8 semanas, o sea, de 1 a 2 meses, pasa. ¿Qué es la tiroiditis subaguda? Es una inflamación que les dije que el doctor Lavalle me lo explicó como si fuera un granito. Imagínate que te está saliendo un granito en la cara, igual, pero ese granito no es en la cara, sino es en la tiroides. Entonces, está saliendo un granito en la tiroides, cuando tocas duele y ¿qué más? Pues como está inflamado, esa región estimula lo que es la producción de T4. ¿Ok? Entonces va a haber un aumento de T4, se va a producir T3 y va a haber una hiperfunción glandular. Al momento de que esa inflamación pase, después de 2 semanas, después de 4 semanas, 8 semanas, el paciente disminuye esa inflamación. Pero, pues el cuerpo sigue teniendo T4 aumentado. Y se está produciendo T3, 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 T3. Y va a llegar un momento en donde T3 va a estar baja. Y el cuerpo va a detectar de que, caray, ¿qué pasó aquí? Si nosotros teníamos T3, ¿qué está pasando? Entonces se manda la señal a hipófisis. Sí, a hipófisis. Hipófisis no reacciona. Entonces tiene que entrar hipotálamo para que estimule a hipófisis. Entonces va a causar un hipotiroidismo pasajero. Una vez que se simule TSH, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a estimular T4 y va a seguir a produciendo T3 y y va a volver a la normalidad. Entonces, esto se debe a eso, ¿ok? Entonces, el paciente va a tener un periodo de hiperfunción seguido de un hipotiroidismo, seguido de normalidad, ¿ok? El signo característico de aquí es dolor localizado. Me toco, me duele. Antecedente, principalmente de una infección de vías respiratorias superiores. Otitis media, sinusitis, rinitis bacteriana, faringitis bacteriana. Todo esto tiene que ver con los antecedentes. La exploración, la glándula es hipersensible a la palpación, ojo, a la palpación. Lo sientes firme porque es un granito, grande, difusa, roja, pétrea. Y los laboratorios, igual que los otros, T4 elevada, TSH baja, luego se invierte. Ahora, como es una inflamación, siempre que hay inflamación, vamos a tener PCR, la proteína C reactiva, y velocidad de sedimentación glomerular aumentar. Anoten, porque eso también ha sido pregunta de examen, entonces ténganlo en cuenta. Tratamiento, solamente la vigilas y si le duele mucho, darle aire. Se acabó. Para el dolor. Si el dolor es muy fuerte, puedes llegarle a dar hasta tramadol. Si no, con puro AINE se queda. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. En el periodo de hipotiroidismo, ¿tengo que dar algún tratamiento? No. A menos que no regrese. Si el paciente después de un tiempo no sube ese hipotiroidismo, ese paciente ya se quedó con un hipotiroidismo. Por lo tanto, se tiene que investigar y se tiene que dar reposición. Ahí sí. Pero si el paciente después de un cierto tiempo, después de un mes o en menos de un mes, vamos a decir en 3 semanas recuperó, pues no ocupa, ¿cómo se llama? Que le des tratamiento. ¿Ok? Entonces es pura vigilancia. Tiroiditis linfocíticas. Mujeres posparto, principalmente diabetes tipo 1 y con anticuerpos antitiroideos. ¿Ok? El 25% de estas tiroiditis persisten y ese 25% se conoce como tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Entonces ténganlo también en cuenta, son mujeres postparto. La aguda, dolor intenso en todo el rato. Fiebre, ese es un dato clave.
Si el paciente tiene fiebre y dolor intenso, no le piensen más, es una aguda. La inflamación es asimétrica, solamente está en un lóbulo, ¿ok? Y el tratamiento aquí es por medio de antibióticos. Y si está muy grande y estás viendo que hay mucho infiltrado, puedes drenar. ¿Ok? Como quieras, se lo van a ver el siguiente semestre en la materia de cirugía. Aquí no te menciona lo del drenaje, solamente el tratamiento con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Principalmente que sean anaerobios como clindamicina. Entonces, ténganlo en cuenta. Aquí está lo que les comentaba de la gamografía, en donde está aumentada en Graves, en donde está disminuida o ausente en las tiroiditis. ¿Ok? Ténganlo en cuenta y pues sería todo de la hiperfunción. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar? Todo bien, excelente. Ahora, hipofunción tiroidea. Lo contrario, TSH elevado, T3 y T4 disminuido. Aquí acuérdense que primario, glándula, secundario, hipófisis, terciario, hipotálamo. El cuadro clínico, lo contrario, debilidad, intolerancia al frío, ganancia de peso, disminución del apetito, piel gruesa, cabellos, ¿cómo se llama? Grueso, hiperpigmentación en zonas expuestas al sol. Ah, caray, igual que, ¿en dónde? Igual que en Addison. Entonces, principalmente tengan esto en cuenta también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Addison, ¿qué pasa con el peso? Disminuye. Y en hipotiroidismo, ¿qué pasa? Aumentan de peso. También pueden encontrarse macroglosia, uñas frágiles. Estas han sido preguntas de examen. Aparte de la debilidad, intolerancia al frío y piel seca, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar que hay mixedema, macroglasia, uñas frágiles. Entonces, anote, porque son preguntas que te pueden llegar a hacer. También pueden encontrar hipotermia leve, bradicardia e hipertensión diastólica, que esos ya son datos más graves de la enfermedad de hipotiroidismo. También ha venido este tipo de preguntas. ¿Cuál de los siguientes es un dato de gravedad en el paciente con hipotiroidismo? Y la que dieron por buena en esta ocasión fue hipertensión diastólica. ¿Ok? Entonces, anoten. Por eso aquí también está en rojo. Todo lo que vean en rojo es porque ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Esta fue pregunta de plataforma. La causa más común de hipotiroidismo con bocio en áreas sin deficiencia de yodo es la tiroiditis de Hashimoto. Aquí están las causas. Hipotiroidismo, recuerden que la principal es por autoinmunidad y en esta encontramos lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Aquí está, es la más común. También podemos encontrar por, ¿cómo se llama? Destrucción de lo que es la glándula, que podemos encontrar en ellas a la hemocromatosis, escleroderma y amiloidosis. Han venido esas preguntas. Cuando lleve la materia, me preguntaron acerca de ellas. Entonces, ¿cómo me lo preguntaron? ¿Cuál de las siguientes enfermedades causa un hipotiroidismo por destrucción infiltrativa? Y la respuesta era amiloidosis. ¿Ok? Entonces, ¿te lo puede venir? Sí, te puede venir eso. ¿Ok? Entonces, anoten. De secundarios, dependientes a TSH, inflamatorias como sarcoidosis, vasculitis, también te lo pueden llegar a preguntar, entonces ténganlo en cuenta. La terapia se puede ver alterada por principalmente medicamentos o por alteraciones, principalmente por medicamentos como la fenobarbital, medicamentos que aumenten lo que es el metabolismo hepático y el embarazo. Recuerden que puede llegar a causar un hipotiroidismo transitorio por el aumento de los transportadores de globulina. La tiroiditis de Hashimoto, les vuelvo a comentar, la causa más frecuente de hipotiroidismo con bocio en áreas no endémicas. Aquí está en mayúsculas, no endémicas. Porque en las áreas endémicas, ¿cuál es? Pues el bocio, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí hay que recordar que también hay un proceso linfocítico, podemos encontrar anticuerpos. Aquí los principales son los antitiroideos contra peroxidasas tiroideas y tiroglobulinas. Aquí principalmente el que más se ve es peroxidasa. No se utilizan tan de rutina estos estudios, pero sí te los llegan a preguntar en el examen. ¿Ok? Los datos clínicos, principalmente, recuerden, los de malignidad son principalmente pacientes que son mujeres
Arriba de 65 años, recuerden ese dato. También ha sido pregunta de examen. Arriba de 65 años, que hayan tenido cirugía tiroidea, enfermedad tiroidea o que estén en zonas que haya mucho bocio. Yodo radioactivo, ingesta de litio o medicamentos, como ya les mencionaba hace rato. Tiroiditis de Hashimoto se relaciona mucho con lo que es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o el síndrome de Smith. Aquí está. Este es insuficiencia suprarrenal, Addison, enfermedad tiroidea autoinmune, Hashimoto y diabetes tipo 1 en adultos. ¿Ok? Entonces, anoten. También se puede llegar a relacionar con algunas enfermedades autoinmunes. Paciente arriba de 50 años principalmente va a presentar dos enfermedades autoinmunes y te van a decir con qué se puede asociar. Pues se puede asociar con gastritis atrófica, con anemia perniciosa, enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren, también lo que es el vitiligo. De hecho, vimos una pregunta el fin de semana acerca del vitiligo con tiroiditis de Hashimoto, entonces ténganlo en cuenta. También artritis reumatoide podemos llegarla a encontrar en este tipo de pacientes. Aquí, principalmente en los laboratorios, podemos encontrar anemia macrocítica, hiponatremia, hipoglucemia, elevación de las concentraciones sanguíneas de creatinina fosfocinasa, colesterol LDL, triglicéridos, homocisteína y también podemos encontrar prolactina. Es por eso que nosotros podemos llegar a encontrar a los pacientes con galactorrea por el aumento de prolactina secundario al hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, anoten. ¿A qué se debe? Por el aumento de prolactina en sangre. En el electrocardiograma principalmente vamos a encontrar bradicardia y los voltajes van a estar pequeños, van a estar chiquitas los trazos electrocardiográficos. El laboratorio, T4 va a estar disminuida y TSH va a estar aumentada. Para que nosotros digamos que es algo diagnóstico, es a partir de 10. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. Si en el examen te viene 20, ya tienes un hipotiroidismo. ¿Ok? Si en el examen te viene 8, 9, piensen en algo subclínico o asintomático. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Si hay TSH elevada, bocio, se pide el TRATS. ¿Qué es el TRATS? El eco. ¿Ok? Entonces, anote. En el embarazo, pues, no se da tratamiento, porque acabando el embarazo disminuyen los niveles de transporte, por lo cual regresa a la normalidad. El hipotiroidismo clínico, aquí les pongo 4.5, pero en el libro te viene que a partir de 6.5 a 10 es lo que se considera como un hipotiroidismo subclínico. Tómenlo como 6.5 para cuestiones de examen. Y les digo, ese es un tema que en el libro viene de que si tú das tratamiento está bien, si no das tratamiento está bien. ¿Ok? Entonces, en clase mencionan lo mismo, si se da tratamiento no se da, a menos de que el paciente tenga síntomas, aunque tengas un 4.5, aunque tengas un 6.5, puedes dar tratamiento, sí, pero va a depender de tu sintomatología. En un paciente con hipotiroidismo, la dosis específica es de 1.6 a 1.8 nanogramos por kilo. Esa es la dosis que vas a dar en el paciente. Si te preguntan por presentación, la presentación es de 100 a 200 nanogramos. Dosis, presentación. Y se va a dar una sola vez al día. ¿Quedó claro? Entonces, lo ideal es que sea por kilogramo, principalmente. Lo otro es solamente las pruebas de simulación de TRH. Si hay ausencia de la respuesta, pues es algo secundario. Si es una respuesta positiva, es algo terciario. Esto ya es cuando llegamos a pensar en alguna otra alteración. Como mixematoso, este ya es principalmente una alteración más severa. El paciente tiene hipotermia, bradicardia, hipotensión, puede tener coma, insuficiencia multiorgánica. Principalmente son pacientes de edad avanzada que no tienen buen apego al tratamiento. Y pues que pueden tener enfermedades crónico-degenerativas aparte de su hipotiroidismo. El tratamiento principalmente se va a dar con
levotiroxina parenteral, pero siempre y cuando el paciente esté inconsciente o que ya tenga una arritmia severa. ¿Ok? Porque también vimos en un caso clínico que el paciente tenía macroclosis y todo eso, y eso se le conoce como mixedema, pero no es un coma mixedematoso. Entonces, en el mixedema todavía podemos utilizar por vía oral. En el coma, ya no. Es parenteral y podemos llegar a utilizar también la tridoyodotironina y los glucocorticoides. Esa fue una pregunta que vimos en el curso, nada más la voy a leer así rapidito. Mujer de 25 años de edad, se muestra nerviosa y con intolerancia al calor, su tiroides aumenta de tamaño difusamente y no es dolorosa. Además presenta soplo y fremito, su TSH está muy por debajo de los límites normales del estudio. ¿Cuál de las siguientes condiciones es la etiología más probable? Pues aquí los datos característicos, el soplo y frémito, paciente joven, por lo tanto puede llegar a presentar TSH muy por debajo, está presentando una enfermedad de Graves. Este es otro caso clínico, masculino de 65 años, una revisión de rutina, se manifiesta asintomática y se refiere a somnolencias por las tardes. En los exámenes de laboratorio se encontró un TSH de 21, ya no está en algo subclínico. ¿Ok? ¿Cuál sería la recomendación para este paciente? Pues recuerden que este paciente no está sintomático como tal, tiene edema periférico, por lo tanto tiene un mixedema, por lo tanto también tiene 21. Les digo, el corte es por arriba de 10, ya para decir que es un hipotiroidismo, y es donde vamos a dar tratamiento, arriba de 10, ¿ok? Aquí es en 21, por lo tanto se inicia tratamiento con T4. En un paciente con síntomas con hipotiroidismo, ¿cuál es la prueba de laboratorio más sensible para el diagnóstico de hipotiroidismo primario? Pues recuerden que la TSH. Es lo que les menciono. Si TSH está por arriba de 10, principalmente estamos hablando de algo, ¿cómo se llama? Primario. Lo podemos encontrar hasta por 100, arriba de 100. ¿Qué patrón se esperaría encontrar en un perfil tiroideo de un paciente con tirotropinoma? ¿Qué es un tirotropinoma? Es un tumor que crece en la región donde se expresa TSH. Por lo tanto, TSH y las hormonas tiroideas pueden estar elevadas. Este es otro caso que también vimos. Se le solicita que se evalúe a una mujer de 30 años de edad. Presenta un dolor agudo intenso en la cara anterior del cuello. Se irradia hacia los ángulos de la mandíbula. Refiere cierta dificultad para deglutir, con astenia y malestar general, pero sin fiebre. Hace 2 semanas sufrió una infección de vías respiratorias altas. Ya con eso ya se dan una idea de por dónde va el caso. Ahí. Respiratorias altas. Al examinar el cuello, la glándula tiroidea está aumentada de tamaño de 2 a 3 veces su tamaño normal. Es dolorosa francamente. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos no esperaría encontrar en este paciente? Pues estamos hablando de que la paciente tiene una tiroiditis subaguda de Kerbein. Entonces, bueno, aquí está todo. Dolor intenso agudo, dificultad para deglutir, 2 semanas sufrió infección respiratoria, dolorosa francamente. Entonces, recuerden, un nivel bajo de tiroglobulina, ¿por qué? Porque la tiroglobulina es el precursor de T4 y T3. Entonces, si la tiroglobulina está baja, pues no se va a producir T4. Y en estos pacientes, recuerden que T4 está aumentada. También vienen los valores, apréndanse los valores porque te llegan a preguntarlos en el examen. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de lo que vimos en clase? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, vamos a continuar con bocio y nódulo tiroideo. Siempre que encuentren una bolita en tiroides, lo primero que van a revisar siempre es un perfil tiroideo. Siempre van a hacer eso. ¿Ok? Perfil tiroideo antes que todo. Bocio. ¿Qué es el bocio? Aumento de volumen de la tiroides. Puede ser difuso, unidular o multinodular. Apréndase la clasificación de la OMS. Si te lo iban a poner. Grado 1 es tiroides palpable y se divide en 1A y 1B. La 1A es palpable pero no visible. Con la excepción del cuello, haces que el paciente levante la cabeza, no se ve la bolita. Grado 1A. Bocio palpable y visible con cuello en extensión. El paciente levanta la cabeza y se le ve. Grado 1B. Grado 2, bocio visible con el cuello en posición normal. El paciente está normal y se ve la bola.
Y grado 3, bocio grande que se ve a gran distancia. La causa más común es la deficiencia de yodo. Ojo, deficiencia de yodo es el bocio. ¿Ok? Unidonular. ¿Quién te lo puede causar? Hashimoto, Graves, todo lo que acabamos de ver te puede llegar a causar un bocio. Y también hay que tener ¿cómo se llama? Un diagnóstico diferencial con las neoplasias, que también vamos a ver más adelante. Característica de la neoplasia contra el bocio se tarda, mientras que las neoplasias tienen un crecimiento más rápido. Aquí están ¿cómo se llaman? Los diagnósticos diferenciales, los tumores, entonces nada más ténganlo en cuenta. Ahora, no los tiroideos. Son de menor tamaño. Son benignos la mayoría. Se detectan por incidentalomas. Tú haces un estudio y sale una bolita ahí. También te llegan las mujeres diciéndote, doctor, siento una bola en el cuello. Principalmente son en mujeres. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando nos llegan estas características? Esto es riesgo a malignidad. Si te llega un hombre, aguas, no es benigno, probablemente. Pacientes jóvenes o muy adultos. Que te diga, hace años tuve un tumor ¿cómo se llama? En las cuerdas bucales y me irradiaron. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese paciente puede que tenga ese nódulo o esa bolita porque es algo maligno. Si el paciente te dice, doctor, es que antes hablaba bien y ahora hablo así, tiene ronquera. Si está firme, no doloroso, no se mueve y lo sientes adherido, uy, es maligno. Son datos de malignidad. No quiero decir que estos se presenten aquí. Son datos de malignidad. ¿Ok? Y siempre, lo primero que vamos a hacer es, les comentaba, perfil. ¿Para qué? Para ver si el nódulo es eutiroideo o no tiroideo. Lo que antes se le conocía como caliente o frío. ¿Ok? Y actualmente solamente se queda con el término de eutiroideo y no tiroideo o no funcionante. Funcionante o no funcionante. ¿Ok? Si es funcionante, uy, probablemente sea algo maligno. Si no es funcionante, pues puede ser que sea algo benigno. ¿Ok? Entonces, primero hay que ver cómo se encuentran los niveles. Si el paciente tiene un hipertiroidismo, vas a hacerle una gamografía. Si el paciente tiene un hipotiroidismo, te pasas a hacer un ultrasonido y en el ultrasonido vas a medir el T-RADS. Si T-RADS mides composición, ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos y esa suma te da una alteración de malignidad, le haces un BAF. Pero eso es en pacientes con hipotiroidismo o con TSH aumentada. Aquí está lo que mide T-RADS, composición, ecogenicidad, forma, márgenes y foco ecogénico. Recuerden, composición, sólido o se ve totalmente sólido. Ecogenicidad, si se ve hipoecoico, decimos que es maligno. La forma, si crece hacia arriba más que hacia los lados, maligno. Márgenes, si está especulado o no tiene forma o es irregular, maligno. Foco ecogénicos, ¿ves calcificaciones en la periferia? Maligno. Aquí está lo que les comentaba. Lo primero que siempre vamos a hacer es no lo tiroideo. Si está entre 1 y 1.5 es el nódulo. ¿Ok? Si está por encima de esto, nos brincamos todo esto y, bueno, también le hacemos la prueba, pero aquí vamos a hacerle sí o sí gamografía por el tamaño. ¿Ok? Si te viene de entrada que es una bola o una masa arriba de 2 centímetros, ese paciente va a gamografía sí o sí, porque muy probablemente, como es crecimiento rápido, sea algo maligno. ¿Ok? Entonces, aunque la TSH salga normal, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, TSH baja, hay que hacerle gamografía para ver si es un nódulo funcionante o no funcionante. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y pues sería lo importante.
Lo de la aspiración, recuerden muy bien eso. La aspiración, siempre y cuando el ultrasonido se encuentre ahí mal, con el T-RADS, le mandamos a hacer el BAF. ¿Ok? Entonces, TSH baja, ¿qué nos refiere? Que el paciente tiene un hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, apréndase bien este cuadrito, porque también llega a ser pregunta de examen. Este casi no, pero este sí, el A. ¿Ok? Bueno, cánceres. De cáncer, ¿qué me preguntan? ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcto? Una sola pregunta de cáncer te llegan a hacer. El semestre pasado la pregunta que hicieron fue, ¿cuál de las siguientes características es correcta con respecto a cáncer de tiroides? Y la respuesta correcta era, el cáncer folicular es considerado un angiolinfático. Un cáncer angiolinfático. Entonces, pues esa es la respuesta que dieron el semestre pasado. ¿Ok? Entonces, hace 2 semestres vinieron la de los genes. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a cáncer tiroideo? Y venía que el más característico era por medio de RAS y TERF, que decían, estos no vienen en la mayoría de las notas, entonces anótenlos, porque esa fue pregunta de examen hace 2 años. Entonces, te puede venir de cada uno de esto para que lo tengan en cuenta. Carcinoma papilar es el más común. También ha sido pregunta de examen, es el más común. Ese se origina el epitelio folicular, conserva la respuesta TSH y los genes afectados son el RED, PTC y la unión de BRAF-CAS, digo RAS con TERF. Cáncer folicular se le conoce como el cáncer de células de Hurley, invade lo que es la cápsula del tumor, se asocia más a metástasis, principalmente proximales, como pulmones o huesos, y pues esto se considera como un angiolinfático, porque como llega directamente a los ganglios linfáticos, por eso es que afecta principalmente lo que es la metástasis y llega a generar vasos nuevos. Carcinoma medular de tiroides, este principalmente se asocia a los que son las neoplasias endocrinológicas múltiples, principalmente el tipo 2. Hay aumento de calcitonina y con mutaciones del protontocogen RET. Carcinoma anaplásico, el peor de todos. Ese es el que causa más signos clínicos como dolor, síntomas de compresión, el paciente siente que le falta el aire, disnea estridulosa, disfonía y disfagia. Es el peor de todos. Linfoma tiroideo, lo más característico es que siempre va seguido de un Hashimoto. ¿Ok? Esto que les acabo de decir es lo más importante de este tema. Entonces, anoten. Bethesda, ¿me lo tengo que aprender? No. Bethesda nada más sepan que es la forma en que tú puedes diagnosticarlo, que es el BAF. Para que tú digas que es cáncer sí o sí, es por medio de biopsia. Que el T-RAS me salió alterado, no quiere decir que sea maligno o que sea cáncer. Hasta que tú le hagas el Bethesda, no vas a saber si es maligno o no. Lo de los ecos, nada más recuerden, el T-RAS, aplíquenlo y pues sería todo. ¿Dudas o preguntas de todo lo que hemos visto de tiroides? Le digo, es bastantito, es mucha información, pero estudienla bien. ¿No hay ninguna duda, pregunta o comentario? Vamos a ver rapidito en unos, dicen que no, vamos a ver rapidito en unos, ¿cuántos minutos? Unos 5 minutos, lo que es el síndrome metabólico, para ya acabar también este tema. Síndrome metabólico, recuerden que la fisiopatología de todo esto es resistencia a la insulina. Los criterios son principalmente 5. ATP, IDF, ACE, OMS y consenso. ATP, el primero que midió cintura abdominal. IDF, el primero en medir cintura abdominal en regiones. Creo que esa fue la que vino en su plataforma. Y consenso, el primero en medir en latinos la cintura abdominal o en nuestro país. Como les pueda venir esa pregunta, entonces son diferentes. Número 1 es el primero que fue cintura abdominal. Es el primero en regiones y es el primero en latinos.
Se acabó. ACE y OMS, pues te miden IMC. Son los únicos que miden IMC. ATP3 tiene 102 centímetros de cadera en hombre, digo de cadera de cintura, perdón, y de mujeres 88. IDF 90 y 80, igual que consenso. Entonces, consenso y IDF van de la mano. Triglicéridos, todos van a tener la misma cantidad, arriba de 150 para que sea positivo. HDL en hombres tiene que ser menor de 40 para que sea positivo y menor de 50 en mujeres para que sea positivo. Así es igual en todos, menos en OMS. ¿Ok? OMS se cuesta aparte. Entonces, todos los demás tienen la misma cantidad. Presión arterial, todos tienen lo mismo, excepto OMS. Les digo, OMS se cuesta aparte. 130-85 o que estén consumiendo un medicamento. En el captopril, que eso fue lo que sacaron mal en las preguntitas que les estaba haciendo la vez pasada. Entonces recuerden, si el paciente está consumiendo algún medicamento, es criterio positivo. Igual con la glucosa. Si está consumiendo medicamento, también. También, triglicéridos, si está consumiendo besafibrato, igual es positivo. En HDL, si está consumiendo estatinas, también es positivo. ¿Ok? El único que mide daño renal es la OMS por medio de la microalbuminuria, arriba de 20 es positivo. OMS, 30 de IMC, de HDL en hombres es abajo de 35 y en mujeres abajo de 40. Y la presión toman los europeos de 140 a 90. Y pues sería todo de esta diapositiva. Apréndanse bien los niveles porque si te llegan a venir preguntas así, ya lo vieron el sábado en las preguntas que les hice. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La interpretación, a veces te van a ir los valores y te van a decir, según con esto, ¿tienes síndrome metabólico o no? ATP. Para que sea positivo, tienen que tener 3 criterios. El ATP significa Adult Treatment Panel, que es el panel de tratamiento en el adulto, en el programa, en el programa nacional de la educación del colesterol, que es en el CEP. Entonces, apréndanse las siglas en inglés y en español, porque a veces te lo llegan a poner así. Y para que sea positivo, debes de tener 3 criterios, independientemente de ellos. IDF, The International Diabetes Federation, en la cumbre mundial, es la Federación Internacional de la Diabetes, fue hecha en el 2005 y debes de tener a fuerza, sí o sí, obesidad central más 2 factores de riesgo. O sea, debe tener ese factor positivo más otros 2 independientemente. ACE, la American Association of Clinical Endocrinology, la Asociación Americana de la Clínica de Endocrinología, debes de tener 3 independiente, no te dice cuál en específico. La OMS, debes de tener prediabetes más 2 criterios. Si no tienes prediabetes, no se considera síndrome metabólico. Y consenso con 3 criterios o más es positivo. Este es el caso clínico que les puse. Paciente femenina de 66 años, antecedente de hipertensión, fractura de cadera, cataratas. Y en un estudio de seguimiento se demuestran los siguientes datos: IMC de 30, cintura de cadera de 90, hipertensión de 130-90, triglicéridos, con tratamiento con enalapril, glucosa en ayuno 120, HDL 45, triglicéridos 160, según los criterios del panel de tratamiento en el adulto. ¿Cuántos criterios tiene positivos? Pues tiene 4. ¿Cuáles son los que tiene positivo? Pues este paciente, la cintura de cadera no la tomamos en cuenta porque es cintura de cadera, tiene que ser cintura abdominal, que es lo que les comentaba en clase. Está tomando enalapril, tiene la glucosa elevada, es una paciente femenina, tiene que estar por arriba de 50, aquí está abajo de 50 y tiene triglicéridos en 160. Por lo tanto, tiene 4 criterios. Por último, lo último que vamos a ver en la clase del día de hoy. La dieta para el hipertenso principalmente siempre va a ser la DASH. Los genes asociados al síndrome metabólico es el FTO o MC4R y hay que cambiar los estilos de vida más el tratamiento y lo ideal es que el paciente pierda de 7 a 10% del peso corporal en un año o de 3 a 5% de su peso en 6 meses. Ejercicio de 30 minutos moderado en 5 veces a la semana y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de lo que acabamos de ver? Todo bien, excelente. Les voy a dar 5 minutos para que a las 8:30 empecemos con lo de las preguntas. El que se quiera quedar, como quiera se va a grabar todo esto para que lo tengan ahí en cuenta.
Entonces apago mi micrófono, les doy 5 minutos, voy a tener la grabación y ahorita que empecemos otra vez con las preguntas, pues seguimos con la grabación.